Dicen que las cosas más crueles a veces vienen envueltas en risas. Nunca entendí eso del todo hasta el último día de Acción de Gracias. Me llamo Genaro. Tengo 32 años y, durante la mayor parte de mi vida, he sido el tipo con el que puedes contar. No soy llamativo, ni escandaloso, pero sí confiable. Pagaba las cuentas en silencio, recordaba los cumpleaños, llevaba a la gente a sus citas y llenaba el refrigerador más veces de lo que nadie admitiría. Nunca pedí mucho a cambio. Tal vez ese fue mi error. Asumir que el silencio generaba respeto. He estado viviendo con mi hermana mayor, Rebeca, y su hijo, Raúl, durante el último año y medio. Comenzó como algo temporal. Regresé a la zona después de una ruptura difícil, necesitaba un lugar donde aterrizar y Rebeca me ofreció la habitación de invitados. Quédate todo el tiempo que necesites, me dijo. Será bueno para Raúl tener a su tío cerca. Y al principio, le creí. Incluso empecé a pagar la mitad del alquiler, luego la mayor parte, y eventualmente estaba cubriendo todo sin siquiera pensarlo. Era más fácil que discutir cada mes. La despensa siempre llena. La colegiatura de la escuela privada de Raúl. También me encargué de eso. Especialmente cuando el trabajo independiente de Rebeca se agotó. Yo estaba ganando un dinero decente en eso y ayudar a la familia nunca se sintió como una carga. No entonces. Pero pequeñas cosas empezaron a desgastarme. La forma en que Rebeca me presentaba a sus amigos como solo se está quedando con nosotros, como si fuera una planta que alguien dejó. O como Raúl empezó a llamar a mi habitación, el cuarto de trastos, cuando hablaba con sus amigos en línea. Se reían. Yo me encogía de hombros. Me decía a mí mismo que no importaba, pero la verdad es que sí, especialmente cuando seguía pasando. La casa estaba llena en el Día de Acción de Gracias. Tíos, tías, primos, el tipo de reunión familiar ruidosa y caótica para la que te preparas como para una tormenta. Me había esforzado para asegurarme de que todo fuera perfecto. Pagué el pavó, los pasteles, incluso el estúpido mantel personalizado que Rebeca insistió en comprar porque la estética importa. Compré una tableta de última hora de 900 euros para Raúl porque Rebeca dijo que había estado hablando de ella sin parar y que ella no podía pagarla por sí sola este año. Lo dividiremos después, prometió. Sabía que no lo haríamos. La compré de todos modos. La cena estaba terminando cuando Raúl finalmente abrió su regalo. Todos estaban reunidos alrededor de la sala, con los platos en el regazo, la risa resonando desde cada esquina. Raúl arrancó el envoltorio, con los ojos iluminándose. No puede ser. Sonrió. Mamá, mira. Es exactamente la que quería. La giró en sus manos como si estuviera hecha de oro. Y por un momento, me sentí bien. Como si tal vez este fuera el tipo de momento que hacía que todos los sacrificios silenciosos valieran la pena. Entonces vino el comentario. Suave, casi casual. Raúl se rió entre dientes y dijo, mamá dice que estás como de más aquí. Como que, si desaparecieras, nadie te extrañaría de verdad. La habitación quedó en silencio por un instante. Solo un instante. Luego alguien resopló. Rebeca soltó una carcajada. Ese tipo agudo que te hace retorcer el estómago. Los niños dicen las cosas más graciosas, dijo entre bocados. Mi tío negó con la cabeza, riendo. Salvaje, murmuró uno de mis primos. Yo no me reí. Ni siquiera parpadeé. Solo miré a Raúl. Él no me estaba mirando, ya estaba distraído descargando juegos en la tableta. Rebeca tampoco estaba mirando. Nadie lo estaba. Ese fue el momento en que me di cuenta. Yo no era parte de esta familia. No de verdad. Era un recurso. Una tarjeta para deslizar, una sombra silenciosa que pagaba por todo y no pedía nada. Y lo peor de todo, ni siquiera lo veían. Para ellos, esto era normal. Esperado. Me levanté lentamente, me excusé con una sonrisa educada y caminé hacia el pasillo, saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron automáticamente. Memoria muscular de años de mantener las cosas a flote.
Abrí la aplicación del banco, eliminé el pago del alquiler de Rebeca, pausé el débito automático de la colegiatura, cancelé los servicios de transmisión compartidos de la familia que había estado pagando desde 2020, desactivé la cuenta de entrega de comestibles, inhabilité la tarjeta de crédito de respaldo que Rebeca guardaba por si acaso. Todo se fue en silencio, eficientemente. Cuando regresé, no dije una palabra. Solo recogí mi plato vacío, lo enjuagué y lo puse en el lavavajillas. Nadie se dio cuenta. Rebeca todavía estaba presumiendo sobre algún cliente que había conseguido. Raúl estaba viendo YouTube en su nueva tableta. Dormí sorprendentemente bien esa noche, de hecho, pacíficamente. Por la mañana, empaqué mis cosas en mi coche, solo unas pocas bolsas de lona y un maletín. Ya había conseguido un alquiler a corto plazo a las afueras de Madrid. Le dije al trabajo que necesitaba una semana para desconectarme. No hicieron preguntas. No dejé una nota. No dije adiós, pero sí dejé una caja en la sala. Era pequeña, bien cerrada con cinta adhesiva, sentada en la mesa de centro donde sabía que la verían primero. Metí una nota doblada dentro de la tapa. Nada dramático, solo una frase. No notarán que me fui, pero notarán lo que se fue conmigo. Me subí a mi coche y me alejé sin mirar atrás. Y ahí es cuando comenzó la verdadera debacle. Apenas llevaba unos 15 minutos de camino cuando mi teléfono comenzó a vibrar en el asiento del pasajero. Lo había dejado en silencio por costumbre, pero podía ver la avalancha de notificaciones iluminando la pantalla. Primero llegaron los mensajes de texto, uno de Rebeca, luego dos, luego una docena, luego llamadas. No contesté. Solo dejé que se convirtiera en un pánico. Una parte de mí estaba tentada de bloquearla en ese mismo momento, pero quería ver qué diría cuando la comodidad comenzara a desmoronarse. Me detuve en una gasolinera solo para estirarme y revisé los mensajes de texto. Rebeca envió un mensaje: ¿cancelaste la transferencia del alquiler? ¿Qué está pasando, Genaro? La escuela de Raúl dice que tu tarjeta fue rechazada. ¿Es esto una broma? Luego vinieron los más enojados. Ella envió un mensaje: increíble. ¿En serio vas a hacer esto ahora después de todo lo que hemos hecho por ti? Mamá está enloqueciendo. No puede iniciar sesión en Netflix. Esto es tan mezquino. Madura. No respondí. No porque no tuviera cosas que decir. Oh, tenía mucho, pero ya lo había dicho. Con cada pago cancelado, cada inicio de sesión revocado, cada retirada de mi apoyo, había hablado más fuerte de lo que nunca había hecho en esa casa. Y el silencio que siguió. Eso fue solo el eco de que se daban cuenta de que ya no era un elemento fijo en el fondo. Yo era una base y la habían agrietado. Para cuando llegué a la pequeña cabaña que había alquilado, había dejado de revisar el teléfono. La paz de ese lugar escondido en el bosque, sin vecinos ruidosos, solo el zumbido de los árboles y un leve arroyo cercano se sentía irreal. No me había dado cuenta de cuánto peso había estado cargando hasta que ya no lo estaba. A la mañana siguiente, finalmente revisé mi correo de voz. Había 8 mensajes. El primero era de Rebeca. Su voz cortante y fría. No sé qué tipo de crisis de la mediana edad es esta, pero tienes que arreglarlo. Raúl necesita la tableta para la escuela. El segundo fue más suave. Está bien, tal vez todos reaccionamos exageradamente. Pero no puedes simplemente irte así. Esta es tu familia, Genaro. Para el mensaje 4, estaba gritando. Para el mensaje 6, estaba llorando. Para el 8, no era Rebeca en absoluto. Era mi tía. Genaro, cariño, ¿qué pasó? Rebeca dice que dejaste algún tipo de nota. Toda la familia está hablando de ello. Por favor, llámame. Y así, me di cuenta de lo rápido que su versión de los hechos ya se estaba saliendo de control. Conocía a Rebeca. Ella nunca les contaría la historia completa. Nunca admitiría lo que dijo Raúl. Nunca admitiría que ella se había reído. Que toda la habitación lo había hecho. Ella lo tergiversaría. Diría que me había estallado. Que siempre fui un poco inestable.
Que debía estar lidiando con algo. Así era como siempre iba, ¿no? Reescribir la historia antes de que nadie hiciera preguntas. Pero ya no me importaba. No iba a defenderme ante personas que nunca me habían defendido. Mientras tanto, de vuelta en la casa, imaginé el caos que se desarrollaba mientras abrían la caja. Dentro, había dejado algunas cosas. Una carpeta con cada pago cancelado enumerado en viñetas ordenadas. Alquiler con efecto inmediato. Servicios públicos finalizados y cerrados. Cuenta de comestibles bloqueada. Saldo pendiente de la colegiatura 3.200 euros. Lista de suscripciones canceladas incluida. También dejé copias de cada recibo de pago de los últimos 12 meses, por si acaso querían fingir que no sabían quién había estado pagando la cuenta. Resalté los totales. 21.864,92 euros. Más o menos unos pocos céntimos. Debajo de eso, coloqué una foto de Raúl, un fotograma impreso de un video que tomé el día que le compré la tableta. Su sonrisa era genuina. Antes de la risita, antes de las palabras, en el reverso de la foto, había escrito, las palabras importan. Finalmente, había un último elemento en la caja. Era pequeño, envuelto en papel de seda. Una llave, la llave de repuesto de la casa que había guardado en mi llavero, guardada desde que Rebeca me la dio cuando me mudé. Ya no la necesitaba. Lo único que no dejé fue a mí mismo. Pasé los siguientes días desconectado. Leí libros que no había tocado en años. Di paseos sin decirle a nadie a dónde iba. Me senté en el porche y escuché la lluvia, ni una sola vez pensando en la próxima factura o la cena de quien tenía que pagar. No me sentí culpable. No sentí arrepentimiento. Lo que sentí fue ingravidez. No fue hasta el domingo siguiente que llamaron a la puerta de la cabaña. No le había dicho a nadie dónde me estaba quedando, lo que significaba que alguien había estado investigando o había seguido el historial del GPS del coche. Miré a través de la cortina y vi una forma familiar en el porche. Mi primo, Gil, el único miembro de la familia que siempre lo había entendido un poco. Él no fue parte del desastre del Día de Acción de Gracias, pero la noticia debió haberle llegado. Abrí la puerta lentamente. Él levantó un termo en una mano, una bolsa de pasteles en la otra. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Se sentó a la mesa, miró alrededor del lugar como si fuera un santuario. Finalmente, exhaló. La están pasando muy mal, dijo. Rebeca está enloqueciendo. Raúl está castigado. Aparentemente, todo el mundo está hablando. Levanté una ceja. Eso suena como un problema de ellos. Él asintió. Lo es. Pero pensé que merecía saber lo fuerte que ha sido tu silencio. No sonreí, pero sí nos serví café. Esa conversación abrió una puerta. No de vuelta a mi antigua vida, sino a algo mejor. Una oportunidad para construir nuevos límites, nuevas expectativas, tal vez incluso nuevas conexiones con las pocas personas que no se habían reído esa noche. Pero Rebeca, Raúl, todavía no habían llegado al punto en que podían decir las palabras que necesitaba escuchar. Y hasta que lo hicieran, no iba a volver. No como una billetera, no como ruido de fondo, no en absoluto. Ese fue el punto en que supe que intentarían algo para que volviera a la línea. Y tenía razón. Porque a la mañana siguiente, recibí una carta. Y dentro de esa carta no había una tarjeta. Tampoco era una disculpa. Era una carta manuscrita doblada cuidadosamente en tercios como algo de una película con mi nombre en el frente en la letra torpe y demasiado confiada de Rebeca. Ella siempre escribía como si estuviera firmando autógrafos. Dentro, la primera línea hizo que mi estómago se encogiera, no con arrepentimiento, sino con esa familiar punzada de incredulidad. Creo que ambos reaccionamos exageradamente. ¿Reaccionamos exageradamente? Ella había llamado a mi completa retirada de dinero, apoyo, presencia, una reacción exagerada como si hubiera salido furioso por una leve inconveniencia, como si su hijo no me hubiera dicho que no me extrañarían. Como si ella no se hubiera reído junto con él. La carta continuaba. Mira,
se dijeron cosas, pero eso no significa que dejamos de ser familia. Raúl es solo un niño. No sabe cómo suenan sus palabras. Y yo solo estaba tratando de mantener el ánimo ligero. Tienes que entender que mucha gente depende de ti, Genaro. Cuando te fuiste, creaste un gran lío. Todavía estamos tratando de resolver todo lo que cancelaste. Algunos de nosotros todavía estamos bloqueados fuera de nuestras cuentas. Esto no es justo. No para nosotros y no para ti mismo. Me detuve allí, con las cejas levantadas. No para mí. Esa línea, mucha gente depende de ti, era reveladora. No lo estaba diciendo por gratitud. Lo estaba diciendo como una advertencia. Como si hubiera abandonado un trabajo que no se me permitía dejar. No había propiedad, ni remordimiento, ni reconocimiento de lo profundamente que su risa había cortado, solo redireccionamiento, culpa, manipulación disfrazada de preocupación. El último párrafo, sin embargo, ese era la verdadera joya. Vuelve. Podemos hablar de esto. Estoy dispuesta a dejar pasar el pasado si tú también lo estás, pero necesito una respuesta pronto. La escuela de Raúl exige el pago o congelarán su acceso. Sé que no quieres ser responsable de eso. Ahí estaba. La granada de culpa. No lo siento. No nos equivocamos. Ni siquiera cómo estás. Solo un ultimátum velado. Arregla esto o la consecuencia será tuya. Doblé la carta y la puse sobre la encimera. Luego me serví otra taza de café. Mis manos ni siquiera temblaban. Esa fue la parte que más me sorprendió. Hace unas semanas, una carta como esa me habría destrozado, me habría enviado en espiral, desesperado por hacer las paces, por arreglar lo que no me correspondía arreglar. Pero ahora, me sentía aislado, no enojado, solo acabado. El silencio en la cabaña se sintió más fuerte después de leerla, como si las paredes estuvieran esperando que reaccionara. Esa noche, me senté y escribí una carta propia, no a Rebeca, no a Raúl, sino a mi casero. Extendí mi estadía por 3 meses. Al día siguiente, recibí otra llamada, esta vez de la escuela de Raúl directamente. Hola, señor Genaro. Nos estamos comunicando porque no hemos podido procesar la colegiatura de este semestre para Raúl A. Entendemos que los pagos anteriores se manejaron a su nombre, por lo que queríamos confirmar si usted sigue siendo el patrocinador designado. Patrocinador designado. Título interesante teniendo en cuenta que nunca había sido designado para nada. Tomé una respiración lenta y respondí, en realidad, ya no estoy involucrado en esos arreglos. Tendrán que contactar a su madre. La pausa en el otro extremo duró 5 segundos completos. Entendido, señor. Gracias por la aclaración. Clic. No pensé que sería tan fácil, pero aparentemente una vez que dejas de dar a la gente paraguas, se dan cuenta de la lluvia muy rápido. 2 días después, recibí otra llamada a la puerta. Esta vez, no era Gil. Era alguien a quien no había visto en años. Roser. Ella era una de las más calladas en las reuniones familiares. Nunca se reía demasiado fuerte, nunca chismeaba demasiado. Ella solo existía en los márgenes como yo. Pero a diferencia de mí, ella siempre tuvo esta forma calculadora, como si estuviera escuchando incluso cuando pensabas que no lo estaba. Abrí la puerta con cautela. Ella sostenía una bolsa de papel y la ofreció como una ofrenda de paz. Solo comida, dijo. Pensé que podrías no estar cocinando mucho por aquí. La dejé entrar. No porque confiara en ella, sino porque tenía curiosidad. Ella no perdió el tiempo. Se sentó, me miró directamente a los ojos. Están tergiversando esto mucho, dijo. Rebeca le está diciendo a todo el mundo que tuviste algún tipo de crisis, que siempre fuiste frágil, que deberíamos haber visto las señales. Levanté una ceja, ¿así que ahora soy frágil? Ella está tratando de enmarcarlo como una llamada de auxilio, tratando de obtener simpatía. Exhalé lentamente, mirando el vapor que se elevaba de la comida que trajo. ¿Y qué piensas tú? Roser me dio una mirada que nunca antes había visto, tranquila, inquietantemente honesta.
Creo que fuiste invisible para ellos durante tanto tiempo, que olvidaron que podías irte. No hablamos mucho después de eso. Ella dejó la comida, me dio un breve abrazo y regresó a su coche. Sin presión, sin consejos, solo esa única línea, y resonó toda la noche. Para el fin de semana, había oído de 2 familiares más. Uno era el ex de Rebeca, el padre de Raúl, de todas las personas. Había visto el caos en Facebook y me envió un mensaje. Ahora sabes por qué me fui. Ese me hizo reír. Pero el momento que realmente rompió el dique llegó tarde una noche. Una solicitud de mensaje de Raúl. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de abrirla. Su mensaje fue corto. Lo siento. No lo decía así. Pensé que era solo una broma. Todo el mundo se rió, así que yo también me reí. No sabía que realmente te irías. Por un segundo, sentí que algo se agrietaba. No lo suficiente como para derramarse, no lo suficiente como para ceder, pero lo suficiente como para sentirlo. Ahí fue cuando supe que el poder estaba cambiando. No estaban enojados porque me fui. Tenían miedo de que no volviera. Y tenían razón en tener miedo porque lo que no sabían era que la caja que había dejado atrás aún no había terminado de desenredarse. Había un sobre más dentro y tenía el nombre de Raúl. Esperé 3 días completos antes de responder al mensaje de Raúl. No por rencor, sino porque quería estar seguro de que no estaba respondiendo por viejo reflejo, el tipo que solía hacerme limpiar cada lío que hacían solo para mantener la paz. Me quedé mirando sus palabras una y otra vez. Lo siento. No lo decía así. Todo el mundo se rió. Esa fue la línea que se quedó. Todo el mundo se rió porque ese siempre había sido el verdadero problema, ¿no? No la broma en sí, sino la habitación llena de gente que la encontró divertida. La gente que me veía no como una persona, no como familia, sino como un personaje de fondo, un accesorio con una tarjeta de crédito. Aún así, Raúl era un niño. 14, sí. Pero lo suficientemente mayor como para saberlo mejor, y aún lo suficientemente joven como para creer lo que su madre le decía. No podía odiarlo por repetir lo que Rebeca decía a mis espaldas. Pero perdonarlo no significaba volver. Así que cuando finalmente respondí, lo mantuve corto y honesto. Te creo que no lo decías así. Pero también creo que lo dijiste porque alguien te hizo sentir que estaba bien decirlo. Eso es algo que ellos necesitan arreglar, no yo. No estoy enojado contigo, pero ya no voy a ser el blanco de las bromas. Él no respondió, pero vi que el mensaje se puso en leído y eso fue suficiente. Pasaron 2 días más. Luego apareció Rebeca. Escuché los neumáticos del coche crujiendo la grava antes de que siquiera mirara por la ventana. Ella no envió un mensaje de texto, no llamó, solo apareció como solía hacerlo cuando quería tomar prestado algo y actuar como si estuviera registrándose. Salió del coche con la misma confianza artificial que usaba en cada reunión familiar. Gafas de sol caras, cabello perfecto. Parecía que estaba a punto de marchar a una reunión de Lampa y destruir la recaudación de fondos de alguien. No abrí la puerta. Observé a través de la ventana lateral mientras ella llamaba, esperaba, luego llamaba de nuevo más fuerte. Genaro, sé que estás en casa. Tu coche está aquí. No dije nada. Ella caminó de un lado a otro por un segundo, luego metió la mano en su bolso, sacó algo y caminó hacia la puerta principal de nuevo. Una carta. La deslizó por el hueco debajo de la puerta y se fue sin decir una palabra. Esperé hasta que vi su coche salir del camino, luego la recogí. Esta no estaba escrita a mano. Estaba mecanografiada, formateada, demasiado limpia. Comenzaba con a quien corresponda. Casi me reí. La misma mujer que solía tomar prestada mi sudadera con capucha y nunca la devolvía me acababa de dirigir como a un extraño solicitando un préstamo bancario. La carta hablaba sobre daños financieros, pagos atrasados, interrupción de los servicios esenciales y el impacto emocional que mi ausencia había causado. Incluso mencionó posibles pasos legales si no devolvía ciertos activos compartidos, una referencia directa a una cuenta de Netflix por lo que pude entender. En la parte inferior,
tuvo el descaro de firmar. Saludos cordiales, Rebeca. Sin disculpas, solo una amenaza en un empaque suave. Ahí es cuando supe que estaba tomando la decisión correcta. Que alejarme no era solo una reacción, era un rescate. Pero ahora era el momento de terminarlo porque ella aún no se había dado cuenta de lo que había en ese último sobre. El que tenía el nombre de Raúl. No le había escrito una carta. No le había dado una factura ni una conferencia. Lo que dejé fue algo completamente diferente, una memoria USB etiquetada simplemente como mírame. Era un video. Nada elegante. Solo yo sentado en mi coche una semana antes del Día de Acción de Gracias hablando a la cámara. Lo grabé porque ya había visto la escritura en la pared. No las palabras exactas que Raúl diría, pero la forma en que el aire alrededor de mi presencia se había estado adelgazando durante meses. Quería asegurarme de que si alguna vez llegaba a esto, al menos una persona en esa casa viera la verdad a través de mis propias palabras. En el video, dije, hola, Raúl, si estás viendo esto, significa que algo pasó. No sé exactamente qué, pero sé cómo funciona esta familia. Sé cómo se tergiversan las cosas. Así que, quería decirte algo antes de que lo hagan. Pagué por muchas cosas. Tu escuela, tus regalos, tu comida, incluso el techo sobre tu cabeza a veces. Y lo hice porque me importaba. No porque tenía que hacerlo. No porque alguien me obligó, sino porque creía que significaba algo. Pero últimamente, me sentía más como un cajero automático con pulso. Y no te culpo por repetir lo que dijo tu mamá. De verdad que no. Pero necesito que entiendas algo muy importante. La gente recuerda cómo les hace sentir. Tú y tu mamá me hicieron sentir invisible, desechable, como un personaje secundario en su historia. Pero no lo soy. Soy una persona completa. Y no voy a seguir invirtiendo en un lugar que me trata como una broma. Espero que algún día mires hacia atrás y entiendas esto. Y espero aún más que nunca dejes que nadie te trate de la forma en que yo dejé que me trataran a mí. Sé mejor que eso. Eso era todo. Sin ira, sin lágrimas, solo la verdad. No sé cuándo lo vio. No sé si lloró o se rió o lo borró después de 5 segundos, pero sé que lo vio porque una semana después, recibí un sobre en el correo. Sin remitente, solo mi nombre y una letra temblorosa. Dentro había una nota. No lo sabía. Ahora sí. Gracias. Eso fue todo. Sin firma, pero sabía de quién era. Esa fue la última vez que supe de alguno de ellos. Rebeca nunca volvió a llamar. Probablemente demasiado ocupada reescribiendo la historia en su cabeza, de cómo el hermano frágil tuvo algún colapso y los abandonó por nada. Que lo tenga. Que todos tengan su versión. Ya no necesitaba defender la mía. Han pasado 4 meses desde entonces. Me mudé a un nuevo apartamento, adopté un perro, empecé a salir con alguien, una amiga de Gil que piensa que mi silencio es misterioso en lugar de incómodo. Incluso me reconecté con mi papá, quien admitió en silencio durante el almuerzo que nunca se había dado cuenta de cuánto estaba cargando. No era todo, pero era suficiente. Todavía guardo la carpeta de los pagos cancelados, no por rencor, sino como un recordatorio de lo que sobreviví, de quien solía ser, del hombre que finalmente se levantó y dijo, basta. Pensaron que solo estaba ahí, pero cuando me fui, finalmente notaron el agujero que había estado llenando todo el tiempo. Y la verdad es que no los extraño porque lo mejor que he hecho por mí mismo es finalmente hacer espacio para las personas que me ven.